presentarles un programa que hace parte de la sección Hora de la Verdad, que a su vez es perteneciente al periódico New York Times. Les habla Karen Martínez, corresponsal en Bogotá, Colombia, y el día de hoy nos encontramos junto a dos invitados muy especiales. Por un lado tenemos a Julián David Espitia, egresado de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada, con una maestría en Economía y Políticas Públicas de la Escuela Económica de Londres. Buenos días, Julián. Buenos días a todos los que nos ven en Colombia y Alejandro, que es el invitado también. Y por otro lado tenemos a Alejandro Moreno Ruiz, abogado especialista en Derecho Constitucional perteneciente al bufete de abogados Abelardo de la Espriella. Buenos días, Alejandro. Muchas gracias, Karen. Buenos días. Y buenos días para Julián, que se encuentra en Estados Unidos. Bien, el presente debate va a girar en torno a la idea del derecho y al rol que cumplen los abogados en nuestra sociedad. Para empezar, me gustaría brindarle al oyente unas cifras que nos van a permitir orientarnos un poco en el desarrollo y el transcurso de este debate. Según datos del Ministerio de Educación, para 2008 hubo un total de 9.328 egresados de Derecho y para 2018 hubo un total de 18.418. ¿Esto qué quiere decir? Que en el lapso de tiempo de una década la cifra se ha duplicado. Entonces, me gustaría partir por la pregunta. Julián, ¿considera usted que hay una sobrepoblación de profesionales del derecho en Colombia? Las cifras nos acompañan esta afirmación y es que sí, existe una sobreoferta de estudiantes de Derecho y egresados de Derecho y la demanda también es mínima frente a la cantidad de profesionales que hay de esta carrera. Alejandro, ¿qué opina usted al respecto? Pues en cuanto a eso, de pronto sí hay un poco de sobreoferta en profesionales de derecho, pero sin embargo debemos tener en cuenta que son muy importantes dentro de nuestra sociedad. Bien, pues ahora ya conociendo sus puntos de vista en este aspecto, me gustaría abordar esta temática frente a la perspectiva de la sociedad en general. ¿Creen ustedes que los abogados son realmente necesarios en nuestra sociedad y cuál es el rol que ellos cumplen? Alejandro. Claro que sí, Karen, son muy importantes estos roles dentro de nuestra sociedad, sobre todo nuestra sociedad colombiana. Ya sabemos que nuestra cultura es violenta, tenemos más de 40 años en conflicto interno y el derecho y los profesionales en abogados nos han permitido permear todos estos ámbitos y, y crear una jurisprudencia para todo aquello o aquellas necesidades que nuestra sociedad necesita. Julián, ¿cuál es su percepción al respecto? El derecho ha existido pues desde hace muchos años, desde épocas anteriores, pero a día de hoy es evidente que ha perdido relevancia y su labor ya desde el punto ético y competitivo no se ve pues de la mejor forma. A día de hoy claramente muchos abogados no cumplen con los estándares que debería cumplir un abogado, que era muy relevante en épocas pasadas, sí, pero a día de hoy pues obviamente la transformación tecnológica, la transformación para la inteligencia artificial ha permitido que se prescinda mucho más de lo que hacía un abogado, incluso una propia persona sin nociones académicas universitarias podría entablar pues acciones legales con la disposición que tiene de cursos en la red sin necesidad netamente de apoyarse en un abogado. Bien, partiendo de los supuestos que ya ustedes han establecido, podemos pasar a hablar desde una perspectiva política. Y es importante agregar aquí que en nuestra historia presidencial pues existen ciertos patrones de comportamiento y entre estos patrones de comportamiento hay una variable muy importante que es el origen académico y profesional de nuestros mandatarios a través de la historia. Según algunos resultados y muy relacionado a nuestro debate, la carrera profesional que más prevalece en este patrón de comportamiento es el derecho, es decir que hay una gran cantidad de presidentes a lo largo de la historia que han sido abogados y de hecho contando al actual presidente de la República, Iván Duque Márquez, hay 42 presidentes cuyo origen académico era el derecho.
Entonces, ¿qué creen ustedes que hay una profesión específica que sea la más adecuada para que una persona ejerza su rol como presidente en Colombia? Alejandro. No, pues tendría que ser una disciplina nueva que sea interdisciplinaria, como lo planteas, para que abarque todos los ámbitos y todas las ciencias que requiere ser presidente de un país. Sin embargo, creo que de hecho es el que más se acerca a este tipo de gobernanza. No es coincidencia que los presidentes anteriores hayan sido abogados. Creo que esto es una conducta social, ya que los ciudadanos creen en que las personas que han estudiado esta ciencia tan maravillosa entienden cómo es el engranaje y la estructura del Estado. Julián David. Bueno, no sé hasta qué punto el derecho sea una ciencia, como lo afirma Alejandro, pero es claro que los presidentes abogados que han estado en Colombia y el actual gobierno nos da ejemplo de ello, no es lo mejor que ha pasado. Colombia ha sufrido transformaciones durante toda su historia política, conflictos armados civiles, la pérdida de Panamá, y todo esto bajo el mandato de abogados. Sí, claramente es evidente que no tenemos la mejor disposición o la mejor forma de gobernar por parte de los abogados que han existido en el país. Claramente se rescatan algunas cosas, pero hay carreras que son más competentes para esta labor. Si bien no hay una carrera en específico que usted diga, si estudio esto voy a ser presidente, no, claramente no, es un cargo de elección popular, pero hay carreras interdisciplinarias como las relaciones internacionales, como la economía, las políticas públicas, que incluso un presidente, sea abogado, no debería tener conocimiento de ellas, porque no solo la norma compone un país, sino también el sistema económico y el sistema político público para el bienestar de la población. Bien, muchas gracias. Sin embargo, pues como ya lo vimos según las cifras, hay una gran mayoría de presidentes cuyo origen profesional y académico es el derecho. Entonces, ¿a qué creen ustedes que se deba este hecho? Alejandro. Bueno, este hecho se refiere a que de pronto los abogados tienden a recopilar todas las ciencias o las disciplinas posibles para hacer este uso de este cargo, como es el de ser presidente. Sin embargo, con lo que decía Julián, que hay disciplinas o hay ciencias más competentes para desarrollar este cargo, pienso yo que todas ellas son ramas del derecho. Si vemos bien, en la antigua Roma se consideraba el derecho como una ciencia. Bien, y pues añadiéndole también un poquito a esta pregunta, me gustaría preguntarles si ustedes creen que hay una mayor receptibilidad por parte de nosotros como ciudadanos a que un presidente sea abogado, es decir, ¿el origen académico de los candidatos a la presidencia influye en algo? Julián. Eh, pues entendiendo que Colombia surge como un país bajo tres parámetros esenciales, es decir, los militares, la mayoría de profesionales en ese momento que tenía el país eran abogados, y tercero, bajo pues los parámetros de una política internacional que empezó a surgir, eh, claramente la mayoría de abogados iban a estar direccionados en sus inicios a que fuesen, la mayoría de presidentes que fuesen abogados, ¿sí? Porque como bien lo dijo Simón Bolívar en su momento, pues Colombia, Bogotá, Santa Fe es una universidad, Quito es un convento y pues Venezuela es un cuartel, haciendo referencia a que la mayoría de gente que estudiaba en el país pues se titulaba en Derecho, pero ¿hasta qué punto esto es beneficioso para el país hoy en día? Hoy en día vemos que necesitamos más ingenieros, hoy en día vemos que necesitamos más gente con áreas interdisciplinarias como la economía y la política pública, y en la política internacional también, y un abogado se ha visto relegado siempre a ver lo mismo, a la normatividad, a ver cuál es la función de las leyes, cómo establecer las leyes y cómo entender las leyes, pero una sociedad hoy en día va más allá de eso. Por eso siento que en cierta época el derecho fue una de las carreras primordiales
para llegar a ser un cargo, a tener un cargo importante en el país, pero hoy en día se necesitan otras cosas y hoy en día se necesita cambiar pues estos factores que antes predominaban en el país. Bueno, muchas gracias. Y para finalizar con este debate, me gustaría preguntarles a ustedes que han vivido un poco más de cerca la situación del país, ¿cómo creen ustedes que el derecho puede contribuir, ya sea positivo o negativamente, en el marco y el contexto del paro nacional? Alejandro. Bueno, Karen, el derecho ha contribuido notoriamente en todas las problemáticas que ha surgido desde el Estado, de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Tenemos que la creación de políticas públicas en cuanto a la recesión económica que está viviendo el país han sido muy importantes. Tenemos programas como lo es el ingreso solidario, Familias en Acción, tenemos también Jóvenes en Acción y auxilios que se han dado por medio de políticas públicas. Sin embargo, yo quisiera preguntarle a Julián, dado que el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, pues dice ser de unos pesos. Entonces, si una persona de esta se atreve a decir algo como esto, pues no creo que podría ocupar este cargo. Julián, es tu turno. Pues evidentemente respondiendo a tres preguntas, a la anterior tuya que de pronto me faltó responder en cuanto a la percepción de la población y a que sus presidentes sean abogados después del gobierno de Duque, es claro que y la fama que le dio a la carrera, a la profesión y a su alma mater, que es la Sergio Arboleda, pues no está muy encaminada a que nuevamente el país quiera un presidente abogado del establecimiento político que tiene el país actualmente, que es el uribismo. Y entendiendo la pregunta que me hace Alejandro, pues, ¿qué decirle yo? El ministro de Hacienda lo escogió el presidente, es cercano al presidente, y si el presidente, que es la mano fuerte dentro del gobierno, no sabe escoger su gabinete, pues claramente ahí se van a ver las consecuencias de lo que dice su ministro, que es amigo cercano de él, por cierto. Recordemos que el presidente actual es un abogado que no entendió la situación real y el contexto del país y por eso hoy se está viendo lo que se está viendo, a raíz incluso de que existan estos programas, porque una política pública va más allá de programas sociales, va a fortalecer también a la economía, la exportación de mercancías, los tratados comerciales que fortalezcan la población nacional y que hagan crecer pues bien la clase media y todas las clases que existen en el país, no como lo quería hacer la reforma fiscal que propuso el gobierno que en la actualidad quiere hacerle una sobrecarga fiscal a la clase media. Bien, muchas gracias por participar de este debate. Espero que les vaya muy bien. Gracias, Karen, por la invitación. Igualmente, Alejandro, por el debate. Antes de terminar, yo quisiera responderte a algo, Julián. El presidente no escoge a los ministros porque él quiera. Vemos que en el derecho el presidente tiene dichas facultades para escoger a estos ministros. Esto se hace con una rigurosidad. Vemos que el ministro Carrasquilla tiene estudios y especializaciones en universidades muy importantes. Entonces, si vamos a hablar de inexperiencia o ineptitud, hablemos también de todas las carreras. Muchas gracias.